Hola, bienvenidos. Estamos aquí en una nueva entrega de los podcasts de Espacio Enco Wellness Academy. Hoy hemos venido otra vez al centro de Teresa Arteche. Hola. Bienvenida de nuevo. Y vamos a abordar otro tema que no tiene nada que ver con el suelo pélvico, pero sí que tiene relación con la fisioterapia y seguro que muchas personas a lo mejor de primeras no entienden qué relación hay o cómo puede la fisioterapia abordar este ámbito. Hoy vamos a hablar de la lactancia materna, de su importancia y de cómo la fisioterapia interviene en todos los problemas relacionados con la lactancia materna, tanto relacionados con la madre como relacionados con el bebé. Enco Wellness Academy, episodio 12. Las claves de la lactancia materna. Un podcast de Enco Wellness Academy con la colaboración de Amelia Sánchez y Teresa Arteche. Cuéntanos un poco tu experiencia en abordar temas de lactancia, tanto en temas de madre como bebé, cuánto tiempo llevas y si hay que tener una formación especial y luego ya comenzamos. Bueno, pues yo, gracias a mi maternidad, me metí en este tema porque vi un poco, con mi segunda hija tuve ciertas dificultades, yo ya conocía de la lactancia materna y me había formado en ello porque tenía un hijo mayor y ya estaba en este mundo, y en el mundo embarazo, mundo posparto, todo esto. ¿Qué pasó? Que Julia vino al mundo y pues tuvimos ciertos problemas con la lactancia y fue cuando ya decidí formarme expresamente como asesora de lactancia. Cuando te formas como asesora de lactancia y abordas las lactancias, te das cuenta de que hay muchos problemas en la lactancia materna que no tienen que ver, como siempre se dice, con la producción de la leche de la madre. Es decir, somos mamíferos, producimos leche adecuada para nuestras crías y normalmente el problema no suele estar ahí. Normalmente el problema suele estar en un bebé que no hace bien su trabajo por diferentes motivos. Entonces, cuando empiezas a ver bebés, empiezas a darte cuenta de que hay un porcentaje importante de bebés que o bien han tenido un parto traumático o bien tienen alguna dificultad a nivel osteomuscular que está haciendo que la lactancia no vaya bien. Y es ahí donde entra el papel del fisioterapeuta. Porque cuando hay una buena técnica de lactancia y cuando los horarios son los que tienen que ser, que es sin horarios, y cuando hacemos las cosas bien, lo normal es que todo vaya bien. Y cuando empiezan a aparecer problemas, lo normal es que tanto pediatras como la mayoría de matronas, que esto está cambiando, algunas ya no, directamente pautan suplementos sin ni siquiera valorar una toma. Es decir, bueno, vamos a poner al niño a mamar, vamos a ver cómo está haciéndolo y si hay algún problema. Cuando estás en este campo te das cuenta, como fisioterapeuta, de que el problema que está teniendo ese bebé para mamar es susceptible de ser tratado con fisioterapia. Es decir, igual que tratamos el cuello del que está en el ordenador trabajando y le duele, tratamos el cuello de ese bebé que ha tenido un parto traumático, donde quizás han tenido que sacarlo con un forceps, con una ventosa, ha sufrido más fuerzas de las fisiológicas en un parto, y eso se traduce después en que lo primero que hace un bebé, que es lactar, no lo hace correctamente porque tiene un dolor, tiene una disfunción, y ahí es donde entramos los fisios a trabajar. Hablabas ahora de que cuando aparecen problemas de lactancia y se acude a los profesionales más cercanos, como puede ser el pediatra o la matrona, se tiende a mandar suplementación, que lo que suelen mandar es, leche de fórmula. Quiero recalcar aquí que la lactancia materna no es una moda, como también se ha dicho muchas veces, o como me ha llegado a mis oídos de muchas madres, que no, es que te empeñas en dar el pecho, es que es una moda. No es una moda. Como decía Teresa, somos mamíferas y todas producimos leche. Es verdad que puede haber casos en los que haya una hipogalactia, porque haya un mal funcionamiento de los acinos mamarios, vale, no voy a entrar en fisiología de la mama, pero por norma general todas las mujeres tenemos leche y todas producimos leche. ¿Qué pasa? Que parece como que dar lactancia materna es una esclavitud y que dar el biberón es una manera de liberar a la mujer, y desde el propio centro hospitalario muchas veces se induce, ¿no?, al consumo de leche de fórmula, y de hecho a los neonatos lo que se les da, aunque esté la madre y la madre quiera amamantar, siempre se les va a tender a dar un biberón de leche de fórmula. Entonces quiero que sepáis que la leche materna es el mejor alimento que tiene que tener el bebé desde que nace hasta mínimo los 6 meses, y la Organización Mundial de la Salud recomienda mantener la lactancia materna hasta los 2 años, siempre que la madre y el bebé quiera, y si se quiere mantener más tiempo, pues más tiempo. No sé si habéis visto en algún documental de Joaquín estuvo hasta los 6 años tomando leche que la madre ya le da vergüenza sacarse la teta a la calle. Pues no pasa nada, y es verdad que hay mucho estigma social también respecto a eso de
uy, con lo mayor que es, ¿cómo le vas a dar el pecho? Es que fíjate, te va a morder. Bueno, pues un montón de A mí con para Julia me María. decía que un día ya casi no me pude callar. Una señora por la calle, Julia mamó hasta los 2 años y medio aproximadamente, pero ¿cómo no le das un bocata de chorizo? Si los bocatas de chorizo se los come también. Y es verdad que es como, o sea, no hay un tiempo de lactancia, hay un contrato entre 2 personas y es a los únicos que les debe importar. Eso es. Normalmente la que rescinde el contrato es la madre, normalmente, que dice ya. Pero es una decisión entre madre e hijo y el destete natural, si nos vamos a las tribus o nos vamos a donde no entra la mano del siglo XXI, el destete natural del ser humano se produce entre los 2 años y medio y los 7 años. Es decir, un niño de 5 años que mamá no tiene ningún problema psicológico. Es la naturaleza. De hecho, va a ser un adulto mucho más sano que otro que haya tomado leche de bote, como yo digo. Sí, al final la leche de madre es leche de madre para una cría humana. Eso es. En la leche de fórmula es leche de vaca adaptada para que nosotros podamos tomarla. Con lo cual, el alimento más específico y más perfecto para esa cría es la leche de su madre. Sí, además que la leche de la madre va cambiando a lo largo del día, a lo largo de las etapas de lactancia, porque no es lo mismo el tipo de leche que hay al inicio del nacimiento, que es calostro, que es como el bebé tiene un estómago muy pequeñito, la cantidad de leche que puede mamar es muy poca, entonces tiene todos los nutrientes esenciales concentrados en muy poca cantidad y tampoco es el mismo tipo de leche en el principio de la toma, que es más una leche que lleva más sustancia de, voy a llamarlo glucosa con agua, para calmar la sed, que la leche que viene detrás, que es más rica en ácidos grasos. Por eso también es importante cuando asesoramos en consulta a las madres, antes decían, le tienes que poner a mamar de los 2 pechos, cuando se canse de uno le canso del otro. 10 minutos de cada pecho. Claro, pues eso no es así, porque si tú le cambias de pechos, solo va a estar alimentándose de la glucosa y del agua inicial y no va a estar aprovechando los ácidos grasos que debería. La importancia del buen vaciado del pecho. Eso es. Hasta que no vacíe uno, no hay que cambiar al otro. Y claro, luego muchos bebés toman solo esa glucosa inicial, ese agua inicial, y luego, no, es que tienen hambre cada poco tiempo, pero es que le estás generando un pico de glucosa por no llegar a que tomen los ácidos grasos, que claro, no les va a generar saciedad. Y la importancia también de la lactancia en cómo vamos, se llama ventana de oportunidad. Nuestros hijos cuando nacen tienen una ventana de oportunidad de los 1000 primeros días de vida para conformar su sistema inmunitario, para conformar su sistema metabólico. Pues la lactancia nos va a ayudar en todo eso. Nos va a ayudar a tener una mejor microbiota, a conformar todos esos bichitos que va a tener el intestino, porque antes se pensaba que un bebé cuando nacía era un bebé estéril porque vivía en un medio estéril y ahora se ha comprobado que la placenta ya tiene restos de microbiota y que hay una translocación a través de placenta. Aquí también entra en juego el cómo se alimenta la madre y el estilo de vida de la madre, ¿vale? Para ver cómo vamos a programar a nuestro hijo. Y luego también entra aquí en juego el tipo de parto, tanto para la microbiota como para la lactancia. No es lo mismo, no nace con las mismas bacterias un niño que tiene un parto vaginal como un niño que nace por cesárea, ni siquiera si es una cesárea intraparto o si es una cesárea programada, y tampoco va a ser igual la leche de una madre que tiene un parto vaginal como la madre que tiene una cesárea. Van a ser distintas. Tiene un tipo de... La microbiota que va a tener esa leche es distinta. Pero, aunque sea por cesárea, siempre vamos a tener la oportunidad de brindarle esa ventana de oportunidad a nuestro hijo y de alimentarlo con el mejor alimento que hay, que es el de la madre, y que tiene todas las sustancias esenciales, tiene vitaminas, ácidos grasos, oligosacáridos, que son los que le van a ayudar a conformar su intestino, ya no solo a nivel de microbiota, sino a nivel de colon, de toda esa fibra fermentable, y todo ese sistema inmunitario que va a hacer que nuestro hijo vaya desarrollándose. Y antes de que entre Teresa a contarnos cómo la fisioterapia ayuda en la lactancia, o sea, en la lactancia materna, quiero también decir que la lactancia materna no es solo por nivel de alimentación, sino que también ayuda al desarrollo metabólico y al desarrollo orofacial. El hecho de que el bebé mame va a hacer que su desarrollo orofacial sea mucho mejor, porque todos los músculos que están en la boca, alrededor de la boca, la lengua, el paladar duro y el paladar blando se desarrollen mejor, que ahora Teresa nos explicará mejor cuando nos hable de las patologías en bebés.
Y también ayuda al neurodesarrollo. Hablaba Teresa antes de que es un contrato entre dos personas. Es un contrato entre dos personas, se genera un vínculo, apego, amor. Eso desde el inicio hace que se segregue más oxitocina y haya, por lo tanto, más prolactina y más producción de leche. Y ese contacto de bebé con la madre va a hacer que ese bebé se sienta mucho más seguro, mucho más protegido, mucho más confiado en sí mismo, que no se sienta libre en un entorno que no conoce, y eso le va a dar mucha más seguridad y va a ser capaz de gestionar mejor el estrés a medida que vaya creciendo por esa seguridad que tiene la lactancia. Por lo tanto, no es solo alimento, sino que es un contexto general que ayuda a nuestros hijos, a crecer. Yo sobre todo siempre digo que es lo natural. Sobre todo no eso. es una moda, es la fisiología natural del ser humano. O sea, igual que nacemos con 2 piernas, pues nacemos hechos para mamar. Y esa es nuestra naturaleza. Que hay situaciones en las que no se puede conseguir porque hay problemas serios, que es muy poco el porcentaje, cierto. Que no por dar leche materna se es mejor madre que la que da un biberón, también. Pero es cierto que es lo mejor para la criatura. Y yo siempre digo que hay que tomar las decisiones desde la información. Entonces, que en un momento dado, yo tengo pacientes que dicen, no, yo no quiero la esclavitud de dar el pecho. Estupendo, pero esa decisión la tomas desde la información. Ese sería uno de los motivos de abandono de lactancia Sí, materna. el incorporarse luego a la vida laboral. La determinación de la madre de decir, yo no quiero dar más el pecho, vale, bien, tú sabes tus pros y tus contras, tú tomas la decisión. ¿Qué otros motivos podríamos encontrar de abandono de lactancia materna? Primero, primordial y el de estrella, el dolor. El dolor en la lactancia no es normal, el dolor nunca es normal en nada, en ningún aspecto de la vida, pero en la lactancia materna tampoco. Hay muchos mitos alrededor de esto no, es que tienes que preparar el pecho antes de la lactancia, tienes que trabajar el pezón para que luego no te duela, o es normal que al principio te duela hasta que haces callo. Esto se sigue oyendo muchísimo. Bueno, pues es un mito mitísimo, y no es así. La lactancia materna no duele y no debe doler. En el momento en que aparece el dolor, hay que consultar con un profesional, con una asesora de lactancia que vea una toma, que valore al bebé. Si además contamos con una figura, en este caso de también fisioterapeuta, que valore la función de ese bebé a la hora de mamar, es decir, no solamente la estructura anatómica, sino cómo está funcionando durante el acto de mamar, pues mejor que mejor. No normalizar el dolor. Siempre, la mayoría de las mujeres que dejan la lactancia de manera precoz, estamos hablando de casos en los que aparece el dolor, bien el dolor al amamantar, o bien una mastitis, o bien aparición de grietas. Es decir, el dolor suele ser la primera causa de abandono. Y ahí podríamos decir que si valoramos, ¿no? Si viene la mamá con el bebé a consulta y se valora la toma, se puede mejorar esa toma, ¿no? Claro, dentro de la toma existen varias cosas que hay que valorar. Primero hay que valorar el pecho de la madre. Hay que ver si realmente el pecho está en perfecto. Bueno, antes de irme al pecho me voy antes. Historia de embarazo. No es lo mismo tener un embarazo tranquilo y relajado que tener un embarazo de alto riesgo, yendo al hospital cada 2x3, con amenazas de aborto, o sea, cómo ha transcurrido ese embarazo, cómo se ha encontrado esa madre durante el embarazo. No nos olvidemos que ese bebé se forma y se cría en las sustancias químicas de la madre. Si esa madre está llenita de cortisol, pues no va a nacer el bebé igual que si está en modo zen. Como ha sido la historia de parto, súper importante lo que decías, no es lo mismo un parto por cesárea que un parto vaginal. ¿En qué sentido? Principalmente el tema de la microbiota, y que luego se puede suplir con la lactancia materna, es decir, los bebés que nacen a través del parto vaginal reciben una microbiota, tienen una impronta de su madre que no tienen de la cesárea, pero se han comprobado recientemente que después de 2 años de lactancia materna esa microbiota se equipara, con lo cual basta que encima no has podido parir vía vaginal, que la lactancia te va a ayudar en ese tema de la microbiota. Entonces, la historia de parto nos va a ayudar a entender a ese bebé que no habla, pero que nos está hablando con sus gestos y con su manera de mamar. Entonces, cuando un bebé nace por parto vaginal, se desencadenan una serie de procesos en él que le van a hacer después tener una alerta, nacer con ese cortisol elevado para poder engancharse al pecho de su madre inmediatamente. Un bebé que nace de cesárea igual estaba dormido ahí dentro. Sí, ¿no? Que no quería salir. Abrimos, lo sacamos y ese bebé no se va a enganchar con la misma facilidad. Desgraciadamente las cesáreas
en la mayoría de los casos hay una separación madre-hijo que genera muchísimo cortisol en el bebé y en la madre, que puede condicionar ese inicio de la lactancia materna. Porque no se desencadenan esas hormonas, esa Eso oxitocina es, para no que es haya... lo fisiológico. Eso es. Y eso hace también que pueda haber ciertos problemas con el inicio de la lactancia. Entonces, valoramos cómo ha sido esa historia de parto para intentar entender a este bebé que no nos habla, valoramos una toma y valoramos ese pecho materno, si hay alguna patología previa, alguna cirugía previa de mama que nos pueda condicionar el éxito o no de la lactancia, y vemos la unión, la diada que llamamos, ¿no? Vemos a ese bebé como mamá y cómo se maneja esa madre poniendo a su bebé a mamar, porque no olvidemos que el bebé nace con todos los reflejos y todas sus estructuras idóneas para poder hacer el acto de mamar, pero la madre no nace sabiendo dar de mamar, y esto es algo muy importante. Una madre que le damos a una criatura no sabe dar de mamar a su hijo. Y una cosa que he visto en cuanto a eso de que una madre no sabe dar de mamar y lo que comentabas al principio también no sé si era al principio de esta conversación o en otro, que hablamos de la importancia de generar tribu. Antes, en la época de mi abuela, voy a poner por ejemplo, siempre estaban las vecinas, las tías, vivían como en una comunidad de mujeres en las que todas se ayudaban y aprendían. Y hoy en día parece que la maternidad se vive en soledad, bueno, parece no, se vive en soledad. Porque parece que no tienes un grupo de apoyo, siempre tienes una amiga que también está sola, que tampoco puedes compartir con otras madres, parece como eso, que ser madre es, ¿no? Yo vivo sola en mi casa con yo me mi apaño hijo, con lo mío, no cuento la verdad de lo mal que lo estoy pasando. Eso es. No cuento el miedo que tengo, no cuento lo que no duermo, porque como te quejes, pues en muchas ocasiones es eso, no te puedes ni quejar. Entonces, la importancia de hacer tribu, aquí en el centro trabajamos mucho la preparación a la lactancia antes de que suceda la lactancia. Súper importante, porque cuando una mujer da luz está absolutamente vulnerable, invadida por las hormonas y no está para pensar, para tomar decisiones. Entonces, todo lo formada e informada que vaya previo a que suceda la lactancia, mejor. O sea, el éxito lo tenemos en mujeres que previamente han hecho cursos sobre lactancia, han leído libros, se han informado de cómo funciona todo esto y que después, yo siempre les digo, a la mínima que aparezca el más mínimo problema, no esperes 15 días. O sea, hoy me está doliendo, hoy, mañana nos vemos. Yo, de hecho, hay veces que me toca hacer asesorías en sábados, domingos, a las 8 de la tarde, cuando buenamente puedo, porque una lactancia materna no puede esperar. Porque el fracaso está en eso, en hacerles esperar, en no darles una solución. Sí, porque se desesperan y... Claro, porque lo pasan muy mal y porque el bebé necesita alimentarse. Entonces, valoramos ese pecho, valoramos esa toma, intentamos mejorar la forma, si es que hay que mejorar la técnica en sí de poner al bebé al pecho, porque como decía, muchas madres no saben cómo se pone un bebé al pecho y te lo dicen. Es que yo, después del parto, me pusieron ahí al niño y es que yo no sabía ni cómo tenía que hacerlo, porque nadie nos ha enseñado, porque no hemos visto a otras madres. Sobre todo eso, porque no hemos visto, porque Claro. parece que te tienes que esconder para dar el pecho y como... Sí. Ha habido una época en la que lo normal era dar biberón, pues sí, bueno, pues el biberón yo solo doy aquí, pero dar el pecho es verdad que parece que te tienes que esconder, entonces pues no ves a otras personas dar el pecho, no ves si corrigen la postura o no corrigen, etc. ¿Cómo lo hacen? Y luego valoramos el bebé, también si vemos alguna dificultad, valoramos al bebé. Tanto en anatomía, que todas las estructuras estén en su sitio, o sea, pues por ejemplo que no tengan una fisura en el paladar, ¿no? Es algo como muy... que ya lo sabría la madre. Sí. Vemos anatómicamente todo y vemos la función, es decir, cómo está trabajando esa lengua, cómo está haciendo esa coordinación entre succión, deglución, respiración, si tiene alguna limitación a nivel de las estructuras que influyen en la lactancia materna, alguna limitación en movilidad de lengua, alguna limitación en movilidad de hioides, de cuello. O sea, esos niños que decimos, por ejemplo, de partos traumáticos, ¿no? Pues si yo salgo con un dolor de cuello que no puedo girar para el otro lado, va a ser difícil que mame bien. Entonces, ahí es donde decía que entramos después a trabajar con fisioterapia. Una tortícolis congénita, por ejemplo, puede afectar, ¿no? Muchísimo. ¿Qué pasa? Que muchas veces hay el problema que está viendo ahora, está un poco de moda este tema, el detectar que hay un problema y que no todos son problemas anatómicos, como puede ser un frenillo limitante, un frenillo restrictivo. Hay muchas veces que estos niños presentan muchos problemas susceptibles de ser tratados con fisioterapia, de mejorar no solo la lactancia, sino la calidad de vida de esa criatura, y que cuando quitamos todas esas capas nos damos cuenta de que el frenillo no tiene tanta culpa.
Y hay situaciones en las que se tiende a directamente intervenir el frenillo. No, yo soy mucho más conservadora en eso. Creo que hay que primero saber diagnosticar muy bien, pasar escalas de valoración que estén estandarizadas, saber hacer un buen diagnóstico y ver si realmente todo el problema es del frenillo. Los frenillos que hay que intervenirlos. Y de hecho los intervienen antes de que casi el niño se vaya para casa, si hay un frenillo muy obvio. El porcentaje de frenillos restrictivos, que solo ese es el problema, es bajo. En cambio, los problemas osteomusculares de un recién nacido que le dificultan la lactancia es más. Entonces, bebés con tortícolis, bebés con problemas de mandíbula, bebés con tensión dural, bebés con una serie de patologías que van a interferir en la lactancia y que si las ve un profesional que no sabe distinguir bien, le va a echar la culpa todo al frenillo, vamos a intervenir un frenillo que a lo mejor no hacía falta y vamos a tener la problema más. La bola de nieve se hace cada vez más grande porque tiene todo lo que tenía, su dolor de cuello, de lo que sea, y sumado una cirugía en la boca. En la boca, y que tú hablabas antes de tensión dural, que la tensión dural ya es una tensión a nivel del sistema nervioso que puede hacer que el niño esté irritado cuando está mamando, no porque a lo mejor esté mamando mal, pero claro, la postura en la que le colocas le acrecenta esa tensión dural, que así le intervengo un frenillo, le voy a generar más irritación del sistema nervioso, entonces lo que tú dices, una bola de pelo que se va haciendo cada vez más grande. ¿En qué casos creerías tú que sería bueno intervenir un frenillo? Cuando tenemos claro que la culpa de ese fracaso, o sea, hay que saber valorar bien y diagnosticar bien. ¿En qué casos? En los que cuando pasamos unas escalas de valoración vemos que objetivamente el problema está ahí. ¿Y tú pero para eso hay que saber hacerlo. ¿Y las intervenciones dónde se deberían de realizar? ¿Quién las debería realizar? Las intervenciones. Bueno, pues aquí es un poco melón. Estás abriendo sí, un poco melón. yo soy muy de abrir melones y luego a ver qué pasa y una vez que publicamos el podcast vamos a ver qué pasa con el melón. Bien, pues yo te diría, mi respuesta más correcta sería: yo no soy la profesional que debe contestar a eso. Gracias. Es decir, el profesional que debe programar esto debería ser el pediatra en conjunto con UniBCLC, matrona, que vean las dificultades, asesora, y quien debe intervenir eso, yo no soy la persona que lo debe. Teresa, y el 1%, ya hay muchas veces que sabemos del 1%. El 1% es que, vale, sí, es un pequeño corte, ¿no? Porque a veces hay algunos profesionales que, en pro de hacer estos cortes de frenillo, dicen que nada, es una intervención muy tonta. Es una intervención muy tonta, pero va a salir sangre. Entonces, si nos pilla en un medio hospitalario, tenemos todos los medios para poder solucionarlo, que si nos pilla en una consulta que no tiene un quirófano cerca o otros profesionales que nos puedan echar una mano, pues ya son los padres los que se tienen que responsabilizar de llevar a su hijo al centro necesario. Incluso no hace falta que pase en ese mismo momento, hacemos el corte, pero es que puede parecer ese sangrado de frenillo por la noche y ya tienes a los padres sin saber qué hacer, que a lo mejor... Es verdad que cuando son muy chiquitines la probabilidad de sangrar es muy mínima, nada, una gasita y ya está. Pero yo ahí está. De la idea de que si el riesgo existe... Y que los padres no tienen por qué saber controlar esa situación, que les puede pasar y que tienen que tener toda la información en su mano para luego decidir qué hacer o qué no hacer. Es como enseñar a las mujeres antes del parto en lactancia. Pues cuanta más información se tenga, más opciones para decidir o tomar la decisión correcta según tus criterios vas a tener, pero no dar la información que para ti estimes oportuna porque te va a venir bien en tu posible negocio, etc. Porque al final... Es verdad que todos trabajamos para vivir, para ganar dinero, pero antes cuando has dicho que no eras tú la que tenías que responder esa pregunta, te he dicho gracias por ser honesta, que para mí es muy importante que cualquier profesional, y sobre todo en el ámbito sanitario, seamos honestos sobre todo con el paciente y decirle hasta dónde llego, cómo llego y cómo le puedo ayudar. Yo en este campo, cuando hablamos de este tema, siempre digo lo mismo: los frenillos que hay que intervenir. Cuando está indicado, no hay fisioterapia que lo resuelva, porque es un tejido que no va a cambiar, que no va a crecer con el niño, que no... Si hay que intervenir y la indicación ahí está. Pero ni todos los frenillos hay que intervenirlos, ni el frenillo es una moda, ¿vale? Hay un porcentaje de frenillos que sí que requieren intervención, y hay un porcentaje de problemas de lactancia que no son culpa del frenillo. Entonces ahí está la formación, un buen diagnóstico diferencial, saber dónde está el origen del problema, abordarlo con los métodos más conservadores que se pueda, y si al final no queda otra porque hay un frenillo que realmente está complicando todo, pues se interviene.
pero no empecemos la casa por el tejado. ¿Y crees que sería importante eso, lo que hablamos antes de generar tribu para que las mujeres no se sientan solas? Muy importante. Yo cada vez estoy más en grupos de WhatsApp que se están creando porque las mujeres demandamos tribu. Demandamos mujeres con niños que hayan pasado por lo mismo que estoy pasando yo, demandamos con quién ir al parque, demandamos a quién preguntarle dónde celebro cumpleaños. O sea, al final estamos pidiendo a gritos tener... toda madre necesita una amiga madre con la que quejarse de ser madre. O sea, que queremos volver otra vez a los orígenes, ¿no? La sociedad nos ha hecho individualizarnos y estamos tendiendo otra vez a y la generar maternidad requiere de una tribu alrededor para poder quejarte libremente. Sí, también para poder sentirte, ¿no?, comprendido y que no estás pasando solo por este proceso, porque muchas veces también en la maternidad es el momento, ¿no?, que tienes tú a tu hijo, que lo tienes que criar, pero también es esas hormonas, esa soledad, la que hace que se complique más o menos, o que puedas incluso acceder a esa información de, pues es que yo cuando doy el pecho tengo dolor o tengo grietas, y alguien te diga, pues mira, puedes ir a este fisio, o yo fui y me pasó esto y me recomendaron que fuera aquí al otro lado. Entonces, pues esa tribu nos va a ayudar a solventar todos esos problemas de la Yo siempre les digo, detrás de un bebé recién nacido hay una madre recién nacida, y no nacemos aprendidos. En este proceso de la maternidad hay muchas cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. Si tienes alrededor gente que ha pasado por lo mismo que tú y que te puede ayudar, pues siempre será mejor que vivirlo tú en soledad. Pues sí, pues esperemos que vayan creciendo poco a poco estas tribus, que vaya cambiando un poquito la mentalidad tanto de pediatras como de matronas en cuanto a las recomendaciones de lactancia, que otros profesionales de la salud pues bueno, se formen más en otros aspectos y en otros ámbitos y no tiendan siempre a coger la solución fácil, ni monetaria. Y las suegras. Bueno, y las abuelas. Eso es. Esas también. Que saben todo, ¿no? Esas de dale un biberón, sí. dale un biberón. ¿Qué pasa hambre? Así que bueno, cualquier problema de lactancia que tengáis, tenéis a Teresa en su centro que está aquí en... ¿cómo se llama esta calle? Corrales de Monroy. También estoy yo para cualquier duda que queráis resolver y bueno, pues que sepáis eso, que el dolor no es normal ni hay que aguantarlo, que podremos crear, y si estáis de acuerdo, podemos crear una red de madres aquí en Salamanca para apoyarnos unas a otras. Y nada, gracias por escucharnos, gracias Teresa por estar con nosotros y compartir tus conocimientos y nos vemos en el próximo podcast.